Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Le damos muchísimas gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder llegar a ustedes de nuevo con el estudio de la palabra bendita de Dios. Un gran privilegio que Dios nos da. Saludos a todos mis amados hermanos en la gran República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí en Norteamérica, en las islas y algunos hermanos que nos ven en Europa. Queremos darle gracias a Dios porque estamos estudiando las generaciones, las 42 generaciones que Dios usó para que Cristo naciera aquí en esta tierra. Así que estamos muy contentos porque Dios nos ha motivado a estudiar en una forma responsable, profunda, pero a la vez sencilla. Estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 36, y también en Segundo de Reyes 24:8. Estamos hablando de Jeconías, que es también Joaquín. Es el mismo rey Joaquín, Jeconías. Jeconías, hijo de Josías. Jeconías, hijo de Josías. Muy bien. Quisiera en esta mañana leer primero. Vamos a leer primero porque el estudio de hoy no es muy fácil impartirlo. Quiero decirle que hay estudios que son más difíciles que otros. Hay algunos estudios que todo encaja perfectamente. Bueno, lo de hoy también encaja perfectamente, pero requiere de mucha explicación. Hoy quiero presentarles a ustedes a Jeconías y para eso vamos a leer en Mateo el capítulo número 1. Estamos en Mateo 1 del 1 al 17, pero vamos a leer Mateo 1:11. Mateo 1:11. Dice así: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Mire pues cómo está este asunto. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Notemos que en ese tiempo de la deportación a Babilonia, porque vamos a empezar a ver lo que sucedió en el tiempo de la deportación a Babilonia, porque ya cuando entremos al versículo 12 dice, después de la deportación a Babilonia. O sea que Jeconías engendró, fíjese, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación, pero después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Muy bien, aquí tenemos que poner mucha atención porque hay engendramiento en el tiempo de la deportación y hay engendramiento después de la deportación. Todo había venido de que un rey engendró a otro, de que un rey engendró a otro y que este rey engendró a este otro. Todo venía así. Pero ahora llegamos al punto final de los reyes antes de la deportación, que es en el tiempo de la deportación.
en el tiempo. O sea, vamos a poner atención que en ese momento de transición, en ese momento en que se está llevando a cabo la deportación, hay un engendramiento y es el engendramiento de Jeconías. Josías engendra a Jeconías. Quiero que por favor me tengan un poquito de paciencia. Voy a estar repitiendo los conceptos porque quiero explicarlos de una manera que entendamos el arreglo divino. Por favor, quiero traer a colación, quiero recordarles que la Biblia es un arreglo divino. Por eso es de que muchos estudiantes de la Biblia tienen problemas de entender algunos pasajes. Algunos le atribuyen a la Biblia errores. Dicen, aquí en este pasaje se contradice la Biblia. Y entonces ya se pierde lo glorioso que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Para el hombre, para el estudioso de la Biblia tiene errores. Un estudioso, un teólogo, un doctor en divinidades, él dice, este es un error aquí en la Biblia. Y yo le voy a mostrar ahorita a qué me refiero. Porque tenemos que entender que si queremos entender el propósito divino, si queremos ver la fotografía del propósito eterno de Dios, nosotros tenemos que saber que la Biblia no se contradice, sino que está arreglada divinamente, o sea que Dios la arregló para que nosotros podamos captar su propósito divino. Entonces, en vez de confundirnos de que aquí hay un error, mejor estudiémosla en una forma responsable y vamos a poder desentrañar cualquier duda, cualquier interrogante. Vamos a poderla ver con claridad. Quiero que vayamos primeramente a Primero de Crónicas. Vamos a ir a Primero de Crónicas, capítulo 3, versículos 15 al 16. Tenemos como base Mateo 1:11. Josías engendró a Jeconías. Esa es nuestra base del estudio de hoy. Josías engendró a Jeconías, Mateo 1:11. Pero debemos de comparar el registro que hay en Primero de Crónicas 3, 15 al 16. Vamos a Primero de Crónicas 3, 15 al 16. Primero de Crónicas, capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Lo tiene? Ya lo tiene mi secretario Chiriboga. Y los hijos de Josías, quiero que usted vea, gracias hermana secretaria, dice, y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, el segundo, Joacim, tercero, Sedequías, el cuarto, Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Fíjese pues, si usted no pone atención, esto es un trabalenguas. Si usted no pone atención a estos versículos, usted no va a darse cuenta de que aquí algo pasó. Hay una generación omitida. La generación de Joacim. Joacim fue omitido de la genealogía de Cristo. Note, vuelvo a repetir, Mateo 1:11, Josías engendró a Jeconías. Pero ahora leyendo, Primero de Crónicas 3:15 al 16 dice,
Y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito. El segundo, Joacim. Tercero, Sedequías. El cuarto, Salum. Pero ahora mire cómo dice. Los hijos de Joacim. Si usted se da cuenta, en Mateo no se menciona a Joacim, sino que se dice Josías engendró a Jeconías. Vuelvo a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. En Primero de Crónicas dice que Josías tuvo 4 hijos. A Joanán como primogénito, a Joacim como segundo hijo, y como tercer hijo a Sedequías, y como cuarto hijo a Salum. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pero tenemos un asunto, que el versículo 16 dice los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Aquí hay algo que tenemos que poner mucha atención. En Mateo nos ponen de Josías a Jeconías, pero en Primero de Crónicas 3, 15 y 16 nos ponen a los 4 hijos y no nos dicen nada de Jeconías. Hasta en el segundo versículo, el 16, dice los hijos de Joacim, Jeconías. Por tanto, tenemos que poner mucha atención porque aquí quitan a Joacim. Quitan a Joacim y ponen a Jeconías. Quitan a Joacim y ponen a Jeconías. Entonces, Joacim fue omitido de la genealogía de Cristo y esto ha de haber sido porque él fue hecho rey por Faraón. El faraón de Egipto fue el que lo puso como rey y él recaudó impuestos para Faraón. Lo vamos a leer ahorita en Segundo de Reyes 23. Segundo de Reyes 23. Vamos a Segundo de Reyes 23. Y vamos a leer los versículos 34 y 35. Segundo de Reyes 23, 34 y 35. Mire cómo dice. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. ¿Se da cuenta usted que Eliaquim es Joacim? Y Joacim fue omitido de la genealogía debido a que fue puesto por Faraón y recaudó impuestos para Faraón. ¿Qué significa eso? Que por haber estado relacionado tan cerca con Egipto, fue excluido de la genealogía de Cristo porque Egipto representa al mundo. O sea que este rey se asoció con Faraón, se asoció con el mundo. Cualquier siervo de Dios que se asocie con el mundo no tiene parte con la genealogía de Cristo, ni físicamente ni espiritualmente. Por medio de estos dos registros vemos que cualquiera que se relaciona con los ídolos o se asocia con el mundo
será excluido de la generación de Cristo. Para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, cualquier relación que nosotros tengamos con ídolos y que nos acerquemos a los ídolos o que colaboremos para alimentar a Faraón, para servir al mundo, si somos mundanos, somos enemigos de Dios, hermano. Así que nosotros somos excluidos de ser vencedores. ¿Me explico? ¿Alcanza a ver lo que estoy explicando ahorita? Muy bien. Entonces, ese es el primer punto que nosotros tenemos que ver con nuestra lección de hoy. Que Joacim fue omitido. Joacim fue omitido. Él no tuvo parte en la genealogía de Cristo en una forma directa, sino que fue en una forma indirecta. Por tanto, pongamos atención a los estudios en una forma atenta, valga la redundancia, atención, atentos. Vamos a hablar entonces de los cautivos a Babilonia, porque aquí en Mateo 1, el versículo 11 y 12 nos está hablando de eso. Dice el 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. El 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Así que nuestro próximo rey que vamos a estar viendo es Salatiel. Pero tenemos el asunto de que no podemos pasar desapercibidos estos puntos, que los que fueron llevados a Babilonia cautivos estaban relacionados indirectamente con Cristo a través de ser descendientes porque José se casó con María. Aún esos cautivos fueron incluidos en el registro de la genealogía de Cristo porque estaban indirectamente relacionados a través de María, la madre de Jesús. All right. Vamos a repasar un poquito de Jeconías. Jeconías no fue reconocido como rey en esta genealogía porque él nació durante el cautiverio y él fue llevado cautivo. Volvamos a leer Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Veamos los versículos 9 y 10 otra vez. 9 y 10. Dice, de 8 años era Joaquín. Entonces, quiero que pongan atención porque Jeconías es Joaquín. Joaquín es Jeconías. Entonces, si nosotros no ponemos atención, esto se nos vuelve bolas. Porque resulta que Joacim se vuelve Jeconías. Y Jeconías se vuelve Joaquín. Ay, hermano, dice un hermano, esto está cardíaco, porque si no ponemos atención no podemos ver el arreglo divino, no podemos ver el arreglo divino. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mi punto es que usted vea que Joaquín es Jeconías y que Joacim es Joaquín. Joacim es Joaquín y Joaquín es Jeconías y Jeconías es Joaquín y Joaquín es Joacim. Así que póngale mucha atención. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Ok. Ahora vea este asunto, pues.
Aquí empieza el rollo difícil de explicar. Vamos a ver Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 24:8. 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 A ver qué nota usted. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. ¿Qué diferencia ve usted? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en segundo de Crónicas 36:9 dice que Joaquín tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y luego, segunda de Reyes 24:8 dice que de 18 años era Joaquín. 18 años. Gracias, secretaria. Miren este asunto, pues, por favor, mírenlo bien, hermanos. Si ustedes citan segundo de Crónicas 36:9, ahí dice que el rey Joaquín tenía 8 años. Y si citan segundo de Reyes 24:8, dice que él tenía 18 años. ¿Qué significa eso? Bueno, Cristóbal estaba más preocupado en los 10 días que ver la diferencia de la edad. Mira, Cristóbal, mira bien. En segundo de Reyes 24:8 dice que Joaquín tenía 18 años. Y en segundo de Crónicas 36:9 dice que tenía 8 años. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Tenía 8 años cuando empezó a reinar o tenía 18? ¿Qué creen ustedes? Quiero que por favor vean algo. Cuando el rey David le iba a entregar a Salomón, David todavía estaba vivo y Salomón ya estaba gobernando. Eso se llama corregencia. Corregencia. Esto sucedió 2 veces, con David y Salomón y con Usías y Jotam. Ellos gobernaron como corregentes. Suena como corre a la gente, ¿verdad? Pero es corregente. Usted puede consultar esa palabra en su diccionario. Un gobernar de reyes en una forma corregentes es que gobernaban los dos. Entonces, cuando tú lees que Joaquín tenía 8 años, estaba gobernando junto con su papá en una forma corregente. Estaban los dos, él estaba de 8 añitos y su papá a la par de él estaban gobernando. Eso sucedió de acuerdo a segundo de Crónicas 36:9. De 8 años era Joaquín. Eso se llama gobierno corregente. Y cuando ya él tenía 18, Joaquín dice, cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 3 meses. Él, ya cuando tenía 18, ya no era corregente, ya no estaba gobernando junto con su papá, sino que comenzó a gobernar él. Entonces esa es la enseñanza más correcta que se puede aplicar a este pasaje donde aparentemente hay una contradicción. Todos los estudiosos, los que aceptan más con profundidad estos asuntos, ellos dicen lo más correcto es que Segundo de Reyes nos pone a
el rey gobernando ya sin corregente, mientras que el otro lo pone con corregente. Así que lo importante es ver que no hay ninguna contradicción, sino que Dios tiene un arreglo divino. Eso sirve para que nosotros entendamos asuntos espirituales profundos. No voy a meterme hoy, pero en otra oportunidad nos podemos meter para ver por qué lo arregló Dios de esa manera. Dios arregló de que en Segunda de Reyes diga que Joaquín tenía 18 años y Dios arregló que en Segundo de Crónicas 36 diga que él tenía 8 años. Y les puse por eso la explicación de que David con Salomón gobernaron de esa manera y también Usías y Jotán de esa manera. Cuando Usías estaba bien enfermo, él de una vez puso a su hijo y a su hijo empezó a gobernar junto con él. Muy bien, entonces mis amados, para que podamos entender en una forma más profunda, nosotros tenemos que ir a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22 y vamos a estar en los versículos del 28 al 30. Porque el asunto es que estamos hoy ocupados en Jeconías. Jeconías. Mire aquí en Jeremías 22, 28 dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque, ¿por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Fíjese que Dios maldijo a Jeconías. Jeconías fue un hombre maldito por Dios. Dios le había prometido a David que tendría lámpara siempre en el trono. Ustedes saben que cuando Dios hizo pacto con el rey David, le dijo que siempre él tendría luz en el trono, es decir, siempre tendría un descendiente David en el trono. Aquí vemos algo muy importante. Si leemos desde el versículo 24, Jeremías 22, 24, dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, está hablando de Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Nosotros sabemos que Dios, a todos nosotros, dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. Y Él dice que está haciéndonos a nosotros como una vasija. Pero si no le parecemos bien, Él nos deshace y nos vuelve a hacer como otra vasija. Pero aquí tenemos un asunto de que de Jeconías, Dios dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Ya nos dimos cuenta nosotros que la maldición de Joacim, porque Joacim fue omitido, porque Joacim participó de los ídolos, Joacim participó
de entregar a los israelitas al tributo de Faraón. Todo eso ya sabe usted que tiene un significado espiritual. Fueron siervos, fueron reyes que entregaron al pueblo de Dios al diablo. O sea que es muy peligroso, hermano, muy peligroso ser Joacim. Por eso es que ustedes ven que Josías engendra a Jeconías, ni siquiera mencionan a Joacim. Pero como nosotros ya vimos que Joacim, hermano, Joacim es el papá de Jeconías, se podría decir. Jeconías es el producto de Joacim. Por eso a Conías lo tienen como una vasija desechada, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces ahora rechaza Dios a Conías, que es Jeconías. Y nosotros podemos darnos cuenta que Jeconías no fue reconocido como rey en esta genealogía. Y ningún descendiente de Jeconías podía heredar el trono de David. Mire lo que dice aquí en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, nosotros debemos de notar algo bien importante, y es de que Jeconías fue una vasija despreciada. Jeconías fue una vasija a la cual Dios, mire lo que dice aquí en Jeremías 22:29. Dice: Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Te das cuenta que el versículo 28, que es el contexto, está refiriéndose a Jeconías? Jeconías, que era el producto de Joacim, jamás podría tener lugar en el trono de David, lo cual significa que se volvió una vasija. Oiga esto, pues, porque a todos nosotros Dios nos da una oportunidad bien grande. Si nosotros somos vasos que a Dios no le parecemos, que estamos siendo construidos en la forma correcta, dice que Él nos puede volver a deshacer, o nos puede deshacer y volver a hacer. Pero en el caso de Jeconías, se puede decir que Dios se dio por vencido. Se puede decir que ya no quiso hacerlo de nuevo, ¿verdad? Hay un canto que dice, hazme de nuevo como vaso, hazme de nuevo como vaso. Pero resulta que a Jeconías Dios ya no quiso hacerlo de nuevo, sino que lo volvió una vasija desechable, una vasija sin valor. Mire, dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha. Usted sabe que los reyes tenían un anillo que era un sello con el cual ellos sellaban todos los edictos. Aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes,
Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. ¿Cuál es la lección para nosotros los siervos de Dios del Nuevo Testamento con toda esta sombra? Es de que si nosotros no nos dejamos tratar por Dios como vasos de barro en los que Él tiene sus tesoros escondidos, porque la gloria de Dios en estos vasos de barro está escondida. Pero si nosotros no somos temerosos de Dios, si nosotros somos el producto de Joacim, que es Jeconías, si nosotros no nos humillamos ante el Señor, si nosotros no reconocemos que solo Dios es soberano y que solo Él nos da la oportunidad de ser hombres y mujeres humildes para su servicio, para que seamos vasos de honra, porque en Romanos se habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Y cuando hablamos de vasijas, estamos hablando del alma de nosotros. El alma de nosotros es la que Dios está moldeando. El alma de nosotros es la que Dios como alfarero está haciendo una vasija para usos buenos. Pero si nosotros no colaboramos con Dios para que seamos las vasijas moldeadas por Él, que se refiere a nuestra alma, hermano, entonces nosotros vamos a perder nuestra alma. Perder el alma en este tiempo es que Dios se dé por vencido de nosotros en este tiempo y que ya no continúe el proceso de hacernos las vasijas para usos correctos, y entonces perderemos el reino del milenio, perderemos reinar con Cristo. Hoy es cuando nosotros podemos orar y decirle: moldéame a tu imagen, Señor. Moldéame a tu imagen, Señor. Porque si nosotros no colaboramos en este tiempo a que Dios nos moldee a su imagen, Dios se va a dar por vencido y nos vamos a volver las vasijas que no tienen ningún valor. Seremos plata sin valor, dice el profeta. Seremos vasos desechados. Seremos los que Dios ya no hará el intento. Yo puedo ver a Dios enojado. Yo puedo ver a Dios con ira tirar el barro y ya decir: me doy por vencido porque tú no colaboras. Somos colaboradores de Dios, hermano. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, qué tremendo, porque después que nosotros vemos aquí el engendramiento de Josías a Jeconías, el asunto sigue. En el versículo 12 dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Si Dios nos da vida, nos toca continuar con Salatiel, pero déjame decirte algo. Deportados a Babilonia es ir a la confusión. Babilonia en la Biblia representa confusión. Si nosotros no colaboramos con Dios, nosotros todo el tiempo seremos los vasos entregados a Babilonia. Quiero que vayas conmigo, por favor. Leamos en Daniel, porque muchos no han alcanzado a ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en el cautiverio. Porque es Dios el que decide que nos vayamos al cautiverio debido a que somos los Jeconías. Mira cómo dice en Daniel capítulo 1, dice, versículo 1.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. No vayas a creer que yo estoy bromeando. No vayas a creer que yo estoy jugando. Yo te estoy mostrando con la palabra de Dios que cuando Dios desecha los vasos, aquí está Joacim, es Joaquín, es Jeconías. Y él dice que, el verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es Dios el que entrega a los hermanos a la confusión, debido a que tenemos contacto con ídolos y que favorecemos a Faraón Necao con las riquezas del pueblo de Dios. Entonces, la sombra es para que nosotros abramos nuestros ojos y veamos la realidad de los tratos de Dios. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos una sombra de los tratos de Dios, hermano. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El aspecto de nosotros de Jeconías, hermano, es un aspecto serio, porque si nosotros no nos tornamos a la verdad y pureza de la palabra de Dios, nosotros vamos a la confusión. Y le doy gracias a Dios que Mateo 1 no se termina con Jeconías. Gracias a Dios que Mateo 1 continúa después de la deportación, porque después de la deportación, de acuerdo a la pureza de la palabra, está el retorno del pueblo de Israel con Esdras, con Nehemías. A pesar que Daniel no regresó y se quedó en Babilonia, siempre estuvo a favor de Jerusalén. Así que pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para que estemos siempre a favor de la vida de la iglesia y que no la perdamos de vista por ningún motivo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios te bendiga y si Él nos da vida, pues continuamos el día viernes. Continuaremos el día viernes, si el Señor nos lo permite. Despídete. Despídete, yo te doy un segundo para que te despidas. Dios te guarde, Dios te bendiga y sigamos adelante. Hasta la próxima. Bye bye.